¿Y qué pasa, brothers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Últimamente están surgiendo muchas novedades en MotoGP, invernales, algunas desagradables, como, ya sabéis, el positivo en doping de Andrea Iannone. Andrea Iannone, no Iannone, perdón. Muchos de vosotros me pedisteis que hablara del caso de Anthony West, y ayer hice una historia de su vida y cómo le persiguió la FIM, la Federación Internacional de Motociclismo, con temas de supuestos doping, y a veces no solo de doping, sino intentando encontrar cosas que no existían en su motor para descalificarle de todas partes, incluso quitándole el título que consiguió en 2018. Si no has visto ese vídeo, te lo dejo por aquí arriba porque creo que no tiene desperdicio. Como es lógico, no tiene quizás el alcance que tengan todos los vídeos del mundo, porque ese vídeo, pues bueno, no es de actualidad, pero es una historia muy interesante que me queda claro por todos los comentarios que es muy espectacular. La historia es muy interesante y por eso me gustaría que le dieras una oportunidad y la vieras, porque creo que te va a encantar. También te lo dejo en el primer comentario fijado para que luego vayas a verlo. Pero antes vamos a hablar de lo que hay que hablar hoy aquí en este vídeo, y es que, hablando del tema de sustancias dopantes y demás, tengo que decir que Andrea Iannone ya se conoce, o al menos se ha filtrado, según un periódico italiano, cuál ha sido la sustancia por la que ha dado positivo. Una sustancia a la cual, si es que es cierto, era una sustancia que se utilizaba en los años 70 y 80 contra el cáncer de mama para mejorar la musculatura. Evidentemente, esto hace unos años empezó a hacerse popular entre los culturistas, porque al final los fármacos, que son fármacos, son medicamentos lo que toman los culturistas, no están pensados para su condición, pero lo aprovechan de, bueno, que en esta enfermedad necesitas musculatura y por eso te dan esto y entonces te crece la musculatura, pues yo también me enchufo de esto. ¡Clasca! Lo grave de esto, que es lo que suena impactante, ¿vale?, es que su abogado ya ha reconocido su supuesta inocencia. Es decir, que en el caso de haber dado realmente positivo, si no ha sido un error en el cual se han contaminado las pruebas, lo que está diciendo es que de ningún modo él se ha inyectado nada ni ha tomado nada conscientemente, sino que la excusa que ha dado su abogado es que la carne que tomó durante la gira asiática estaba probablemente endulzada, vamos a llamarlo así, de que venía del animal que fuera, que él es el que había sido, digamos, dopado. Es decir, que se habían encontrado un cerdo mazado, lo han matado y se lo han comido. Y entonces ahora, pues él da positivo. Y por eso la Aprilia lo hizo también como lo hizo en Phillip Island, ¿no? No, es broma. Eso es lo que dice. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que la sustancia que se ha filtrado, por la cual se supone que ha dado positivo Andrea Iannone, es una sustancia que se inyecta. Es decir, sí ha habido inyección, por tanto, en el caso de que esto sea así, ha sido totalmente premeditado, si es que es cierto, porque claro, después de la historia que vimos ayer, como ya te he dicho, de Anthony West, pues me espero que incluso no lo sea, ¿no? Podría ser, yo que sé, y que haya alguna otra razón secundaria por la cual les interese levantarse de en medio, pues, a Andrea Iannone. No tengo ni idea, no hay nada para creer que eso sea así, al menos ahora. Como digo, declaraciones graves, situación grave que puede ir, y si no lo demuestra, y lo va a tener difícil, yo creo, demostrarlo, muy en su contra, y probablemente esté prematuramente finiquitando su carrera, al menos en el Mundial de MotoGP. Quizás dentro de 3-4 años, cuando se le levante el veto, pueda volver a otra categoría menos intensa, pero desde luego en MotoGP, si esto no lo soluciona de inmediato, me parece a mí que se le ha acabado la carrera, lamentablemente. Como digo, no quería hablar mucho de esta noticia ni extenderme, porque ahora quiero ver qué dice precisamente Andrea Iannone. Bueno, qué dice. De esto supongo que no se pronunciará por si acaso, pero según su abogado, el 7 de enero, es decir, en unos 15 días más o menos, saldrá la noticia, la resolución de lo que ha sucedido con la contraprueba B. Es decir, ya sabéis que, como os expliqué en Sepang, cuando le tomaron la prueba de orina o de donde la sacaran para hacer precisamente el test de antidoping, se toman dos muestras, la A y la B. Y entonces ahora pueden hacer de nuevo otra muestra, otra prueba de la muestra B, para ver si es que la A se ha contaminado por error o lo que sea. Lo más probable y lo lógico normalmente es que esta gente no cometa esos errores, por tanto no esté contaminada, por tanto seguramente dará el mismo resultado. Y ahí es cuando se le va a empezar a complicar la vida a Andrea Iannone, si esto sucede. Pero como digo, hasta que eso no pase, tampoco quiero pronunciarme, no quiero hablar, solo os transmito la información que he sabido por ahí, y todo imparcialmente. Veremos a ver. Yo no quiero dar mi opinión. Aunque es cierto que hay que reconocer que a Andrea Iannone se le ha visto un cambio y una evolución física tremenda en los últimos 2 años a base de hacer mucho deporte. Tanto es así, y lo dije, y creo que eso sí que lo puedo mantener, que una transformación que no va a favor del motociclismo. Es decir,
se ha puesto muy fuerte, ha mejorado muscularmente mucho sus dimensiones, pero eso no te ayuda en nada en la moto, es decir, pesas más. Una de las cosas precisamente que hace su compañero de equipo es todo lo contrario, pesar lo menos posible, con la mínima musculatura posible, pero lo más fibrado posible, para que la moto corra lo máximo posible, y más en una Aprilia que precisamente tiene problemas de velocidad punta. Que por otro lado, precisamente esto es gracioso porque el mismo Andrea Iannone le decía, no, es que claro, le han dado otra moto distinta a Alex Espargaró, yo pensaba que era la misma moto, porque la suya corre 7 km por hora de punta más. A lo mejor esos 15 kilos, porque un tío como Alex Espargaró, que mide como yo, un 80 más o menos, es un tío alto para ser un piloto de MotoGP, y es que está escuchimizado, es que pesa 60 kilos, 60 y algo, o sea, hay que estar muy fino para pesar tan poco, ¿eh? Claro, ahí es donde se hace la diferencia de esos 6-7 km por hora de velocidad punta, amigo, no en que la moto sea distinta. Pero ahora sí vamos a hablar un poquito pues también de esto que estábamos comentando, y es que hace tiempo salió una noticia muy curiosa. Cuando Lewis Hamilton probó la M1 de Valentino Rossi ahora hace 2 semanas, ¿vale? Le preguntaron o se filtró una noticia de que se había caído con la moto y que, bueno, que había tenido una caída con la MotoGP de Valentino Rossi, y él lo negó. Un par de días más tarde acabó reconociendo que sí, que se había caído, o sea que ojo, porque rompió la motillo, aunque le ayudaron a levantarla y por lo visto pudo incluso volver al box, pero se cayó afortunadamente en una curva lenta y eso hizo que pues perdiera bastante la confianza, etcétera, y bueno, todo esto nos lleva a pues ver sus imágenes de una super vuelta en la cual la verdad es que hace un tiempo que para mi gusto está bastante bien. Rueda en 1.42, evidentemente 1.42 está a años luz incluso de una Moto 3, para que os hagáis una idea. Cuando probablemente, por ejemplo, la pole de este año, precisamente hecha por Andrea Miño en Cheste, fue en 1.38.8, si no recuerdo mal, o 1.38.6, pues claro, está rodando con una MotoGP en 1.42. Te están sacando 4 segundos, probablemente no estarías ni el último, o sea, quiero decir, estarías más atrás que el último de Moto 3. Evidentemente a 12 segundos de... También es un circuito en el que las Moto 3 están más cerca de una MotoGP porque no explotan todo el potencial, ya que es un circuito muy revirado excepto la recta, pero ya os lo dije que era un circuito difícil, por eso hasta me costaba creer que o no se hubiese caído o que hubiese apretado los dientes. Una de las dos cosas no me encajaba. Pero sinceramente un 1.42 es un ritmo de, bueno, de alguien que ya va rapidito, no vas precisamente lento. Para ser la primera vez que prueba una MotoGP, para ser de las pocas veces que se sube a una moto, porque tampoco es que se suba a diario ni nada de eso, es un gran tiempo, la verdad, o sea, está bien, sin pretensiones de nada. Es que la gente suele tender a tener pretensiones, porque sí es cierto que muchos pilotos de MotoGP cuando pasan a un Fórmula 1, normalmente hacen tiempos casi competitivos. Tanto es así que el caso de Valentino Rossi, precisamente en este circuito, hizo 1.14. 1.14 a 1,5 segundos del tiempo que se hace el mismo Lewis Hamilton con el mismo coche en el mismo circuito. Mientras que uno se queda a 12 segundos de lo que haría el otro apretando al máximo con la moto, en Fórmula 1 solo se queda a 1,5 Valentino Rossi, lo cual te dice que evidentemente... Pero esto es lo normal, llevar una moto es mucho más difícil, y por otro lado un coche es mucho más rápido, lógicamente, sobre todo en la curva, ¿no? El paso por curva es clamoroso de un Fórmula 1, que le saca 15 segundos, 16 segundos más o menos de lo que hace una MotoGP a lo que hace precisamente un Fórmula 1. Es clamorosa la diferencia. Todo esto está haciendo incluso que se replantee el futuro el mismísimo Valentino Rossi, porque como bien sabrás, después de este fin de semana, que fue ya hace 2 semanas, en el cual estuvo probando el Fórmula 1 de Mercedes de Hamilton, y después rodó los dos con la M1, Lewis Hamilton y él en Cheste, la semana siguiente, que por cierto, precisamente este fin de semana había sido el Rally de Monza, y por primera vez en no sé cuantísimos años Valentino Rossi no fue para estar en esto y bueno, pues por probar cosas nuevas, etcétera. Durante el siguiente fin de semana, como te conté en aquel momento, Valentino Rossi iba a ir a las 12 horas, creo que eran 12 horas de resistencia de Abu Dhabi, en la cual corría en la categoría de GT3 con un Ferrari 488 de la categoría GT3, como ya hemos dicho, después de haber rodado precisamente la primera vez que cogía un coche de este estilo, etcétera, haciendo un equipo que pueden ser buenos, pero no es un equipo pensado para la competitividad, formado por su hermano Luca Marini y por su mejor amigo Ucho Salucci, un equipo pues de 3 amantes del motor, de los coches, de la velocidad, pero que ni mucho menos se han dedicado a competir. Sin embargo, hicieron un tercer puesto en una prueba totalmente clasificatoria para el Mundial de GT3, y eso ya te dice que son buenos, son competitivos, quedaron terceros. Ellos se dieron cuenta, el equipo se dio cuenta, y por lo visto
Valentino Rossi, no nos engañemos, hay mucha gente que dice cosas, me parece a mí, fuera de lugar sobre si es un viejo, es un vejestorio, se dedica a dar vueltas, no sé qué, tal. A ver, está claro que no está en su mejor momento, o que no ha estado en su mejor momento este mitad de temporada, segunda mitad de temporada también, porque al principio sí estuvo en su sitio, sí 2 podiums, luchando por una victoria, etcétera. Y más cuando encima la Yamaha todavía no encuentra su camino. Pero si todo estuviese en su sitio, pues probablemente estaría mejor. Y eso es lo que él está esperando. No es que se dedique a rellenar parrillas, es que él necesita ganar otra vez, o al menos intentarlo para poder retirarse a gusto. Y esto me queda clarísimo. Por eso quiere más y más. Y no por eso que está rellenando parrillas y le da igual paseando, ¿no? En absoluto. Pero claro, el hecho de volver a verte competitivo en otra categoría, aunque no tenga nada que ver en otro mundo, hace que de repente vuelvas a descubrir el gustillo por estar haciéndolo bien, el estar luchando por el top del top y el estar disfrutando. Y entonces todo esto ha hecho que Valentino Rossi se replantee incluso el 2021 antes de tiempo, cuando ya sabéis que su idea es que en 2020 probará la moto y durante las 2-3 primeras carreras, cuando vea cómo están las cosas, decidirá si renovar o no. Yo antes tenía bastante claro que aunque la moto fuese mal, intentaría renovar porque sé que quiere luchar por ganar, al menos antes de poder retirarse. Pero ahora parece que las cosas han podido llegar incluso a cambiar, y con todo esto me parece a mí que si en las 3 primeras carreras la moto no funciona, va a dejar ya definitivamente MotoGP para irse posiblemente a la GT3, o vete tú a saber qué otro camino puede llegar a tomar, ya que, bueno, al final la gente habla de la edad, pero la realidad es que mientras tú te mantengas y te cuides como conlleva, lo que pasa es que, claro, cada vez la edad te exige mantenerte más y te cuesta más esfuerzos. Pero si tú lo haces, sigues estando vivo y joven para todos estos deportes y podría llegar perfectamente, pues, no sé, a cualquier campeonato importante, ya no quiero decir Fórmula 1, pero a cualquier campeonato importante que no solo sea incluso la GT3 de resistencia. Así que, muy probablemente, si las cosas no funcionan bien en la moto rápidamente el año que viene, tomará el camino de la GT3 después de haber visto que sus resultados han sido más positivos incluso de lo que él mismo esperaba en esta primera prueba, que nunca había incluso probado nada similar, ¿no? Coches con estas características, etcétera. Eso ya sabes que seguro lo veremos en este canal, sobre todo si te suscribes al canal con este botón que tenéis por aquí, activas la campanita para que te den todas las notificaciones, porque el domingo te voy a subir, si no pasa ninguna movida nueva, el vídeo finalmente del EICMA, en el cual probable, hipotéticamente, y no voy a decir más, saldrá mi nueva moto. Ya sabes que mientras puedes ver estos, y nosotros nos vemos el domingo con mi nueva moto en el EICMA, dando más caña. ¡Un abrazo, brother!